bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en femenino y plural. Mi nombre es Irene de la Casa y tengo la tremenda fortuna de dirigir este espacio. Como sabéis, hace unas semanas arrancábamos la segunda temporada de este podcast con una invitada maravillosa. Manuela Carmena nos acompañó para desgranar toda su trayectoria personal y profesional desde una visión muy fresca, innovadora, desde luego muy joven y actual. Y esta vez vamos a hablar de talento y de liderazgo femenino, porque como sabéis, uno de los principales objetivos de este podcast es traer hasta estos micrófonos a mujeres que son inspiración pura, que son referentes en multitud de ámbitos, y en todos ellos pues la comunicación, el marketing y también la creatividad tienen muchísimo que ver. Como sabéis también, siempre en este podcast nos gusta echar la mirada atrás y homenajear a aquellas mujeres que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy. En esta ocasión vamos a hablar de Petrona Rosende, que además, bueno, pues vamos a hacer con esto un guiño a nuestra invitada maravillosa de hoy, y vamos a conocer algunos datos más sobre ella, que fue una de las primeras periodistas que además fundó un diario feminista en Sudamérica. Petrona Rosende nació en Uruguay en octubre de 1787, pero se nacionalizó en Argentina en la década de 1820 y es considerada la primera periodista de este país y la primera mujer en fundar un diario feminista en Sudamérica. Este diario se llamó La Aljaba, un nombre que hacía referencia al estuche en el que las guerreras guardaban sus flechas. Se publicó por primera vez en noviembre de 1830 y dejó de editarse en enero de 1831 durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Se trataba de un periódico de 4 hojas que se publicaba los martes y los jueves, cuyas entregas se realizaban por suscripción para garantizar así el dinero necesario para su impresión. El contenido íntegro de La Aljaba fue escrito por ella misma, aunque nunca firmó un artículo con su nombre. Su objetivo principal era reivindicar el derecho de las mujeres a la educación, pero apenas se publicaron 18 ejemplares. Sin embargo, este diario sirvió para sembrar la semilla y que se empezasen a divulgar ideas feministas y se defendiese la formación intelectual de las mujeres, con pleno derecho a conseguir todo aquello que se propusiesen. Rosende terminó sus días al mando de una escuela para señoritas y murió en 1863 a los 76 años. Actualmente la colección completa de La Aljaba se puede ver en el Museo Mitre de Buenos Aires y en la Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional de Argentina. Y al igual que Petrona, nuestra invitada de hoy también es periodista, también es argentina, aunque lleva afincada en España desde el año 2000, y realmente pues es una auténtica experta en todo lo que tiene que ver con talento y liderazgo femenino. Para daros algunas pistas más, os diré pues que ella es madre de 5 hijos y abuela de 5 nietos, que se dice pronto, y se considera una auténtica aceleradora de mujeres. Ha trabajado con muchísimas mujeres directivas, con CEOs, potenciando sus trayectorias profesionales. Además, fundó el ranking de las Top 100 y la compañía Mujeres y CIA, que tenía 3 objetivos fundamentalmente: visibilizar el talento femenino, conseguir que las directivas impulsaran sus trayectorias profesionales y, muy importante también, involucrar a los hombres, al género masculino, o sea, otra mitad de la población, en un cambio y en una transformación que necesitamos que ocurra y que ocurra cuanto antes, ¿no? Además, es autora del libro 6 mujeres, 6 voces, otra mirada sobre la mujer y el poder, y creo que vamos a conocerla y vamos a darle paso. Mercedes Gulich, un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Irene, por la invitación. Muy bienvenida. La verdad que es un honor poder estar aquí contigo después de que has estado con tantísimas mujeres directivas, que compartimos además muchísimas amigas y muchas voces en común, y qué bien, ¿no? Que podamos hacerlo y que ahora empecemos a conectarnos unas mujeres con otras. Sí, y tener el tiempo para hacerlo, que es importantísimo. Tener el tiempo para hacerlo, es verdad. Y bueno, más que nada, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por conocerte un poquito más. La verdad es que has concedido muchísimas entrevistas, trabajas con muchas mujeres, eres una mujer muy reconocida aquí en España, donde llevas muchísimos años además, y hay una frase que, preparando esta entrevista, veíamos, que además me gustaría leer tal cual tú la dijiste, por no cambiarte en una coma, que decías: preguntar es una puerta infinita al conocimiento para comprender otras realidades y perspectivas. Esto incluye hacernos preguntas y dar espacio a la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser.
Y precisamente mi primera pregunta va, si crees que lo primero que tiene que hacer un buen líder es cuestionarse y preguntarse las cosas, siempre y cuando obviamente no nos autoboicoteemos, pero si crees que es la primera característica, una de las primeras que tiene que tener un buen líder. Para mí sí. Yo incluyo todo lo que tiene que ver con hacerse preguntas, que es muy inherente a mi profesión de periodista. Yo soy hija y nieta de periodistas, con lo cual para mí el interrogante y la curiosidad. Para mí son dos ejes muy fuertes en mi vida y en mi carrera. Y digo muchas veces que me gusta más la gente que se hace preguntas y no la que tiene todas las respuestas, porque es el germen del conocimiento, ¿no? Y hoy estaba en un foro que organizamos que se llama Redwise y se hablaba de inteligencia artificial, de reclutamiento de talento, y una de las cosas más importantes es el preguntar, el interrogar, no solo porque corresponde y porque es una manera de conocer a los demás, sino de poner en entredicho, o sea, ese pensamiento crítico que creo que hace cada vez más falta y que al final es la base absolutamente de todo, ¿no? Siempre tendremos tiempo para cambiar las cosas, para razonar, para dar vuelta a una idea, un estereotipo, un sesgo que tengamos, que los tenemos todos. Pero el origen de la pregunta es maravilloso. O sea, yo veo eso como un espacio enorme, sin fronteras, donde todo está por construir y que debemos renovar día a día, ¿no? O sea, no sentarnos en un lugar donde decimos, ya lo sé todo, ¿por qué no? O sea, a la velocidad con la que cambian las cosas tenemos todavía muchísimo por aprender. Sí. Y creo que esa actitud, a mí por lo menos siento que es algo de lo bueno que me define. Total, creo que el día que no tengamos nada por aprender, pues la verdad perderá la vida toda su magia, ¿no? Totalmente. Y has trabajado con muchísimas mujeres directivas, con líderes de compañías CEOs, que son las personas pues, que también ayudan a transformar el mundo, ¿no? Y realmente tienes incluso un programa que es el programa Aceleradora, donde pretendes además ayudar a las mujeres e impulsarlas para que saquen todo su potencial. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es trabajar con estas mujeres maravillosas? Mira, la idea surgió en Galicia, un lugar que se llama Oleiros, que está frente a La Coruña, es un lugar maravilloso, donde además me inspiré para escribir una novela porque está frente al castillo que fuera de Emilia Pardo Bazán. Y yo soy muy cafetera, tengo en Google hasta mapas de cafés cuando me olvido que existen algunos. Y tomando café y volviendo un poco a ese rito que es tomar el café con el periódico, que aquí no me pasa porque cada vez es más difícil encontrar una cafetería donde haya periódicos, bajaba todos los días y me sorprendía fundamentalmente de la cantidad de mujeres que en los diarios gallegos, llámese el Correo, El Ideal, La Voz, de lo que fuera, ¿no? Noticias que a pesar de tener alertas, a pesar de tener reportes de prensa, no llegaban, ¿no? Sobre mujeres, en este caso gallegas. Y leyendo una de esas noticias, un día, como tantos otros, vi una noticia sobre la aceleradora tal de las startups y qué sé yo. Y la tengo que buscar, pero tengo una servilleta donde puse, y si en lugar de acelerar startups, acelerar a mujeres, o sea, fue como el criterio, ¿no? De darle vuelta. Y a partir de ahí empecé a elaborar un programa. Era algo que yo hacía espontáneamente y ahí suelo decir que los hombres hacen muchas cosas mal, pero muchas muy bien, de las que tenemos que aprender. Y bueno, venía una directiva a España que había dejado España hace muchos años y me citó a comer y esto era algo habitual en mi día a día, ¿no? Y mi marido me preguntó, ¿a dónde vas? Y le digo, no, voy a comer tal, porque me ha invitado. Él conocía a la persona, porque viene hace 8 años que se fue de España. Y me dijo, ¿y qué le vas a pedir? Le digo, nada, le voy a dar, si lo que necesita. Y entonces miró, no sé si en ese momento había internet en el teléfono, sí, creo que sí. Y me dijo, ¿sabes cuánto gana esta directiva? Le digo, no tengo ni idea. Bueno, 4 o 5 veces más que vos. Pedile algo. Y lo que haces se llama consultoría y se cobra. Y vos tenés ya mucha experiencia
y lo tomé al pie de la letra. Qué Es que buen tiene toda la consejo. razón. Es que Totalmente. tiene toda la razón. Y además es que para mí es una maravilla porque es darme cuenta. Vos dijiste una palabra que es un programa que pretende. Y yo siento que es un programa que construye un nuevo estándar de descubrimiento, de ver qué es lo que está fallando o qué es lo que hay que modificar, qué es lo que tienen en la mochila, qué es lo que tienen que tirar por la borda, qué es lo que tienen que conservar, qué es lo que tienen que adquirir y a partir de ahí sentirse en sus pies. Yo hablo mucho de que tienen las mujeres que entrar de una vez por todas en la zona de confort, que creo que eso es una invención de un hombre y que ya no nos va. O sea, que lo que tenemos mucho hecho, pero que también tenemos que ser pragmáticas, plantearnos objetivos, saber quiénes somos y saber también en qué momento hemos cambiado y a lo mejor no nos vale aquello que hemos hecho y que teníamos dentro de esa mochila que nos suele pesar bastante más de lo necesario. Sí, y fíjate que hemos hablado antes de que empezáramos este podcast y no quiero que se pierdan el regalazo, ¿no? De leer, hablábamos de una escritora, de Nuria Lavari, ¿no? De ese último libro que ha escrito hace relativamente poco, del último hombre blanco, y precisamente la siguiente pregunta que te quería hacer va un poco también alineada con el libro, ¿no? ¿Crees que existe un tipo de liderazgo masculino y femenino? Porque muchas veces cuando hablamos de liderazgo de la mujer se habla de un liderazgo más empático, más colaborativo, más comunicativo. A mí me da un poco de rabia yo estoy harta, de verdad. Esto, o sea, porque digo, pues tenemos que ser lo que queramos ser totalmente. Y tendremos que encontrar nuestra forma de liderar. Sí, y además, ¿sabes qué? Es como yo, un poco por naturaleza, quizás por lo que he vivido en mi familia, y ya te digo, o sea, mi abuela era periodista en 1920, o sea, cuando no había, o sea, cuando yo terminé el colegio, las madres de mis amigas no trabajaban, o sea que mi abuela siempre decía, porque además se enviudó cuando nacieron sus mellizos y siempre decía, yo he sido padre y madre de mis hijos, entonces he tenido modelos muy fuertes, ¿no? Pero yo huyo y me doy cuenta que en la vida he ido bastante contracorriente de todo lo que de alguna manera se da por hecho. Y era una frase que yo le escuché a mi abuela, siempre me decía que nadie dé nada por hecho. Y eso a mí también me forjó, ¿no? O sea, ¿por qué dar por bueno esto si en realidad puedo pensar de otra manera? Y el tema de que cómo somos y el tipo de liderazgo y si somos, yo suelo decirles a las mujeres que no mueran de empatía, que controlen un poco más la empatía porque tenemos que estar a nuestro favor, no en contra de nadie, pero un poco más a nuestro favor, con nuestros sueños, con nuestros objetivos. Entonces, con respecto al liderazgo femenino, yo entiendo que hay un estándar por cultura, por educación, por lo que hemos vivido, de que hay una manera de liderar más cercana a cómo han liderado hasta ahora las mujeres y que hay una manera de liderar que ha quedado bastante obsoleta, que es la que conocimos históricamente. Pero de la misma manera, digo, yo conozco hombres en este sentido mucho más femeninos que muchísimas mujeres. Y que son sensibles y que tienen otra perspectiva y han tenido otros ejemplos o se los han currado y tienen que ver con su forma de ser o con su manera de ver la vida, ¿no? Entonces, ¿hay características? Sí, del tipo de liderazgo. Yo no hablaría ya tanto de hombres o de mujeres. Eso ¿no? es. Y tener sobre todo, sí, claro, la libertad de tanto hombres como mujeres. Y en ese sentido, yo también defiendo que los hombres han sido menos libres que nosotros a la hora de elegir. Ya, ¿Por qué? totalmente. Porque nosotras como importábamos poco, Sí, bueno, que no se nos vaya veía haciendo mucho. esto, ¿no? Que sí, es artista, sí, que haga. Ellos tenían Y los que hombres cumplir un no, o sea, cargar con la mochila del despacho de la empresa historia familiar. de la empresa familiar y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que prestar atención a lo que decimos, cómo lo decimos y que estamos decididos a aceptar o a rebatir. Estoy a punto de inaugurar un foro que se va a llamar No estoy de acuerdo. Ah, mira, bien. Porque es como la verdad revelada y todos estamos... Y a mí me molesta muchísimo, o sea, voy a muchos eventos y a veces se forman, ¿no? O sea, pequeños grupos de 4 o 5
y empiezan a hablar y digo, están dando por hecho de que pienso igual y digo, o lo rebato ahora, claro, o me voy en parece, búsqueda no, de alguien más, ¿no? Pero ¿por qué no debatir? Tampoco Claro. pasa nada porque debatamos. Yo lo decimos antes en los After Woman, ¿no? Que hacemos, yo siempre lo digo, vamos a construir y no hay una opinión buena o mala. Total. Aquí lo que queremos es construir en positivo, ver diferentes visiones y a lo mejor hay puntos de vista que no habíamos contemplado. La riqueza que y de da, repente, ¿no? O sea, te abre un mundo exacto. que no conocías, ¿no? Se enriquece, se potencia y creo que es momento de reflexión. Hay una vuelta y eso es bueno. Te contaba que acabamos de lanzar una iniciativa que se llama Paraíso Social Club y que me decían, ¿y por qué el nombre? Y lo primero porque me parece antiguo y ya me mola, porque no es de Women Leader, que ya lo hacemos todo en inglés, ¿no? Digo, porque por otro lado, la idea que es vincular a las mujeres desde las afinidades selectivas de la que hablaba Goethe es súper inspirador, ¿no? O sea, se junta y vos tendrás la experiencia, un grupo de mujeres y de repente, no sé, en el último Shine Day, que es un día que hacemos donde, bueno, se trabaja la imagen, la fotografía y tal, y de qué manera hacer networking de una... o sea, que deje un poco de pozo y tener algunas herramientas para poner más en valor lo que es cada una. De repente éramos 14 y había 3 submarinistas. Y yo, ¿pero qué es esto? Ay. O sea, que jueguen al pádel o que bailen zumba, a lo mejor es más normal, pero ¿no? sí, submarinistas. Pero vos imaginate si a partir de ahí no hay una afinidad, no hay una manera de conectar. Y entonces vamos por eso. Y la palabra vamos es muy importante porque es vamos a comer, vamos a celebrar, vamos a conocer todo, es vamos. Y bueno, nada, yo estoy feliz porque me parece que es un espacio necesario, porque venimos de años difíciles, porque nos hartamos de la vida digital y hay ahora un resurgimiento, por ejemplo, de trabajo manual. Yo en el barrio donde estoy, que es Ríos Rosas, hay una escuela que creo que se llama Pentimento, que tienen ya 5, o sea, en diferentes lugares del barrio. Al lado de mi casa acaban de inaugurar un laboratorio de cerámica. En la Plaza Juan de la Cruz, bueno, es el barrio donde me manejo, también. O sea, compran cacharros mientras toman un café y los pintan. Creo que hay un poco un retorno a un espacio de conexión y que dejamos, que está muy bien la tecnología. Yo soy bastante tequi para la edad que tengo y muchas veces sorprendo a mis hijos y nietos, pero entiendo que tenemos que tener ese espacio porque al final es darle un lugar a nuestras emociones, a nuestros sueños, a lo que dejamos pendiente y todavía podemos hacer. Y a recuperar un poco ese sentimiento un poco de tribu y de conexión que tanta falta nos hace, porque estamos, los últimos datos hablan de mucha soledad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Hablando de unión y de comunión entre diferentes personas, fuiste la creadora del ranking de Top 100 Mujeres Líderes, que ya va, hace poco vivimos la 11ª edición, y la verdad es que es un espacio súper rico en el que al principio pues seríais menos, ¿no? Pero ahora cada vez las mujeres quieren estar ahí, quieren entrar en esos círculos, en esos mapas humanos, en esas redes de networking, y la verdad es que ha sido un auténtico éxito. Cuéntanos, aunque a mí me lo ha contado antes, pero quiero que lo cuentes a todos, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Que me parece muy bonito también cómo has monetizado una pasión y algo que se te daba muy bien en la vida, cómo has sido capaz de monetizarlo, que es algo que también es una lección para muchas mujeres, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo surgió y también, pues cuéntanos también si tú crees que las empresas están haciendo una buena labor para convertir a sus jefes o jefas en auténticos líderes. Que creo que es una pregunta que... Vale, empiezo por lo primero y después vamos a las empresas. Que Top 100 haya tenido lugar tiene que ver también con otro hombre, que era uno de mis hijos. Yo tengo 3 mujeres y 2 varones hijos y 3 mujeres y 2 varones nietos. ¿Vale? Está muy equilibrado. Y trabajaba conmigo en ese momento. Él ahora tiene una consultora que se llama Selva Storytelling, trabaja mucho con relato, con organizaciones, con políticos, etc. Y bueno, y en un espacio de tiempo entre proyectos que teníamos, hicimos una pausa
Y en un momento me dijo, mamá, ¿qué pasó con el proyecto ese que tenías de la lista de mujeres? No, nada, tenemos muchas cosas, o sea, ya llegará el momento. Y en ese momento, con mucho pragmatismo, y se lo agradezco hasta el día de hoy, me dijo, ponelo en marcha, no seas tan alemana, hacelo como puedas hacerlo, que lo vas a hacer seguramente bien, y no hacerlo, como es una idea buenísima, en algún momento alguien la va a poner en marcha, vos la estás masticando hace 5 años, y bueno, y otra vez, o sea, cuando las ideas son buenas hay que tomarlas, y me puse en marcha. Tuve un ángel de la guarda que fue Mildred Laya, que estaba en ese momento en el Centro de Innovación del BBVA, que me ayudó en toda la puesta en escena. Fuimos creo que unas 80 personas en la primera edición, y luego unas 60 personas a las que les pedí 10 mujeres que deberían estar en esa lista, y para que hubiera masa crítica, ¿no? Porque si eran 200 para elegir a 100, no valía. Sentido. Y eso, bueno, fue creciendo, se fue mejorando, fueron cambiando los formatos, pero yo estoy súper orgullosa porque podría haber hecho mucho más dinero, porque he tenido a lo largo de los años muchos momentos de, bueno, vamos a apoyar, pero bueno, nuestra SEO va a salir, ¿no? Lo siento, pero no es vinculante. O sea, quieren apoyar la iniciativa, pero esto tiene que ver con cómo hemos concebido siempre las cosas, que es con transparencia, y creo que es cuando tienen una vida más larga. Pero de ahí el éxito, obviamente. Y bueno, y después, bueno, la visión de Cruz Sánchez de Lara, una mujer maravillosa que ya era top 100 honoraria, y que un día me llamó y me dijo, Mercedes, ¿qué hacéis a tal día al mediodía? Queremos invitar con Pedro. Y yo pensé, como estaba escribiendo y tal, que quería hablar de su nueva novela. Y bueno, yo le dije, sos bruja. Porque yo me había hecho para el 10º aniversario una idea que era convocar a 10 mujeres que para mí fueran importantes, que me abrieran puertas para poder potenciar y amplificar la llegada del proyecto. Y dije, no me imaginé que podría ser inversora, pero eras la primera de la lista. Y bueno, estoy feliz de trabajar con ella. Qué bien. Bueno, Cruz es maravillosa. Y luego me habías hecho otra pregunta. La parte de las empresas. ¿Tú crees que realmente las empresas están potenciando de forma adecuada los liderazgos y convirtiendo y ayudando a transformar a sus jefes o jefas en auténticos líderes? ¿Transformadores? Acá viene otra pregunta, que es, define empresas. Claro. Es decir, hay empresas que sí, depende de la cultura corporativa, depende muchísimas veces de quién esté al frente de la compañía. Yo tengo ejemplos maravillosos de evolución, de tener esto como prioridad y de haber hecho responsablemente trabajos. Y bueno, siempre digo que lamentablemente cada vez tengo más trabajo como mentora, porque hay muchísimas mujeres súper machacadas con empresas que supuestamente hacen bien las cosas y sin embargo internamente las cosas no están bien. Entonces hay de todo, hay empresas que podrían ser un ejemplo de muchas y otras donde no se lo creen y todavía tienen ese viejo formato de liderar en la que los resultados económicos son prioritarios y lo del talento sí, en la medida en que más o menos esté cubierto ciertos rangos, pero que en realidad no se lo creen demasiado. O no eligen, o sea, a veces no está bien dado el mensaje de arriba hacia abajo, y entonces depende del jefe o de la jefa que te toque, ¿no? Entonces, creo que es muy amplio, que ha cambiado, por supuesto, muchísimo. Yo repito mucho de que si no es por convicción, tiene que ser por percusión, pero que las cosas tienen que llegar, que tienen que suceder. Y bueno, entonces creo que sí, que vamos bien, pero no con la suficiente velocidad con la que deberíamos. Has hablado también en multitud de ocasiones de que tendríamos que crear un lobby de mujeres, un lobby feminista, ¿no? Y me parece muy interesante porque además uno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es precisamente, bueno, el de las Naciones Unidas es empoderar, ¿no?, a las mujeres y a las niñas para que puedan transformar y para que realmente pueda haber una mayor diversidad en el mundo. Y además es concretamente el 5º objetivo de la Agenda, o sea que es bastante importante.
impresionante. Pero si miramos algunos datos, sí que hablamos de que pueden ser un poco desesperanzadores, ¿no? Porque hablamos de que vamos a tardar todavía 140 años, hablan de... Eso es súper optimista, Irene. Las últimas real. cifras, claro, es que depende de quién dé las cifras. Las últimas cifras... Estas son de la ONU, ¿eh? Vale, pero las que se dieron a conocer con el Día de la Mujer hablan de 300 años, y cuando yo llegué a España eran 200. O sea, que en 24 años que llevo yo en España haya pasado de 200 a 300, digo, Dios mío. No puede ser. Es que, de verdad... Prefiero quedarme con los 140, que aún así ya me parece mala, pero bueno, por lo menos... Me parece una barbaridad, pero a la vez es como... ¿Qué nos falta? O sea... Eso te iba a preguntar, ¿qué nos falta? ¿Qué nos queda por conquistar? Y es que yo creo que... Y bueno, y por eso hablo de un lobby femenino, ¿no? O sea, cuando le pregunto a la gente, ¿qué es un lobby? O sea, para mí un lobby significa un espacio de construcción de intereses comunes y una red de contactos, que en el momento de necesitar ayuda levantes el teléfono y tengas a quien, que es algo que los hombres tienen súper bien construido, sí. Porque bueno, nos llevan muchísimas ventajas de muchísimos años de trabajo y de saber que las cosas se hacen de una manera para acelerar los pasos y para llegar antes a los objetivos. Por supuesto que luego está la ética y qué es lo que elige uno, ¿no? Yo siempre digo, el eslogan de Mujeres y CIA es: en buena compañía los mayores desafíos son posibles. Y siempre les pregunto a las mujeres, ¿cómo van a llegar? ¿Y en compañía de quién? ¿No? O sea, empiecen a elegir, a discernir, a separar y a ponerse objetivos. O sea, ¿por qué van a seguir esperando? ¿Por qué no ahora? O sea, sáquense, me molesta mucho hablando de lugares comunes, tienes que ser tu mejor versión. No, a ver, hagamos un repaso, hagamos un sumario, veamos con qué nos quedamos, qué necesitamos y hagámoslo ya, ¿no? O sea, si estoy segura, muchas veces trabajando en un currículum me dicen, esta soy yo, sí, esta sos vos. Y tenés que hacer honor a lo que son, ¿no? A las capacidades y a lo que muchísimas mujeres no tienen todavía la oportunidad de ser. Entonces, quienes tenemos voz, tenemos muchísima más responsabilidad. Y saber hacerlo y ponerle tiempo. O sea, ¿por qué? O sea, a mí cuando me dicen, bueno, pero ya naturalmente, no, nada de naturalmente, basta. O sea, llevo desde los 17 años escuchando que las cosas se tienen. Bueno, cada vez mayor porque cada vez ha habido más demanda y se han ido haciendo cosas. Pero los cambios hay que provocarlos. Y también suelo decir que con amabilidad y con respeto hay que decir todo. Y cuando digo hay que decir todo, es que si la persona, dicho de esa manera, no lo entiende o no lo comparte, perfecto. No nos vamos a ir a una cosa demasiado profunda, pero si no lo ve, seguimos, nos vamos a otro lado y bueno, allá cada cual con sus ideas, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, ¿vale? Y no pasa nada. Claro. Pero hay que decirlo, porque diciéndolo, o sea, cada una de nosotras que estamos hoy aquí en este micrófono somos referentes de muchísimas mujeres. ¿Qué sirve más, el silencio o la palabra? Dicen que las mujeres usamos entre 6.000 y 8.000 palabras y los hombres entre 2.000 y 4.000. Por pues eso vamos a utilizarlas más adecuadamente. Bueno, pero utilicemos esas palabras para decir lo que pensamos y para que más mujeres que no pueden hacerlo encuentren un faro en aquello que estamos diciendo y que tienen que perseguir. No, y realmente que puedas soñar, ¿no? Con algo pues que tengas ahí una persona que te lo está mostrando y que es posible y que no pasa nada y que puedes seguir avanzando. Ese fue uno de los objetivos más importantes de Top 100. O sea, cuando yo llegué a España había creo que 5 mujeres que salían en la prensa todos los días y eran Amparo Moraleda, Rosa García, trabajo con Rosa, Magda Salarich, Isabel, siempre se me olvida el apellido, la que era la CEO de Yahoo. Sí. Bueno, y alguna otra, Ana Patricia Botín. Ana Patricia era en esa época, hoy Ana. Y yo decía, pero Dios, esta pereza, inercia de los medios, como si no hubiera otras mujeres, ¿no? Y eso fue una de las cosas que disparó el decir, a ver, yo puedo tener un medio de comunicación y de hecho ya lo tenía. Mujeres y CIA nació en el 2008 y el
la primera edición de Top 100 en 2011. Pero un ranking es diferente. Está poniendo ahí en escena a un montón de mujeres que a la vez van a convertirse en un espejo donde se van a mirar muchísimas más, y ese ejemplo amplifica, aumenta, y es absolutamente necesario si queremos acelerar esos pasos, ¿no? Sí. Y no seguir esperando. Sí, que no pasen 140 años, No, ni 80, ni 50, ni por 80. favor. Tenemos que acelerarlo. Mi nieta mayor tiene 20 más. años y siempre repito que pereza seguir hablando de esto. Sí. Y tengo que seguir hablando de esto, porque vuelve, ¿no? Como el Día de la Marmota, hay cosas que vuelven. Sí. ¿Cómo no las vamos a discutir? ¿Cómo no las vamos a enfrentar? ¿Cómo no vamos a preguntar y a buscar alternativas de por dónde ir? Claro. Que depende de nosotras también. Absolutamente. Depende de nosotras y de ellos, porque es la siguiente pregunta que te quería hacer. Cuando tú creas Mujeres y CIA, uno de los objetivos también principales, y es un pensamiento bastante disruptivo en el mundo feminista, en algunas ocasiones, hablas de involucrarles a ellos en el proceso de transformación, y realmente es muy importante porque representan la mitad de la población. Este cambio, esta transformación, les necesitamos a ellos y les necesitamos involucrados, ¿no? Bueno, y en eso, a ver, eso fue Mujeres y CIA, ahí creé Engagement, que era para que CEOs mujeres o directoras generales retaran a CEOs de otras compañías con la idea de cambiar la foto de familia metafóricamente, pero bueno, cosas que no andaban en la compañía y que esperábamos que fueran de otra manera. Y hablaste de disrupción, y yo creo que mi proyecto más disruptivo es el que generé, iba a lanzar antes de la pandemia. Después dije, pasaron esos años y dije, bueno, esto ya está hecho, debe estar hecho. Empecé a buscar y dije, no, nadie ha hecho nada, o sea, ni a nivel político, ni a nivel institucional, ni a nivel de organizaciones, y tiene que ver, eso se llamaba Engagement y esto se va a llamar Engaging Voice. Es decir, yo no soy sospechosa de nada, llevo desde mis 17 años y tengo 67, o sea, 50 trabajando en esto, pero lo que encuentro es que estamos empoderando a las niñas, diciéndole que pueden llegar hasta donde quieran, y hay un daño colateral permanente que son los chicos. O sea, los chicos fuera, les contamos a las niñas lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer a tope, y los niños en babia, o sea, mirando el techo. Entonces, yo creo, ese es mi objetivo ahora, son los niños, claro, los adolescentes. Y más con lo que está pasando ahora, desde luego. No, hay un retroceso, están confundidos, sí, están desorientados, están enfadados. O sea, ¿cómo no vamos a trabajar con ellos? Si en realidad, bueno, el proyecto se llama Engaging Boys porque está Inspiring Girls, que lo hace con las niñas, y la G de Engaging, y la B es Girls and Boys. Claro. En el mismo momento. O sea, muchas veces se habla de todos los techos que tenemos que picar, de cemento, de cristal o de lo que fuera, y yo hablo de construir una casa que nos albergue a todos. Esa casa tiene que ser nueva, tiene que ser con otros valores y tiene que ser construida de a dos. O sea, las mujeres que tienen hijos varones, ¿qué hacen? Es que es una cuestión cultural, o sea, realmente tenemos un papel también nosotras como madres y en general, o sea, las educadoras, los educadores, todos tenemos que contribuir a que realmente ni un paso atrás, y tenemos que seguir avanzando, involucrándoles, y que realmente entendamos este punto como algo súper positivo. Ayer estaba escribiendo un artículo que me pidió Cris que escribiera para Forbes, y hablaba precisamente de cómo tenemos que intentar darle una vuelta de tuerca más, por ejemplo, al tema de las conferencias. Antes hablabas, ¿no?, de que había muy pocas mujeres que salían en los papeles, muy pocas mujeres que hacen conferencias, que se ponen en la palestra. Cada vez tenemos más, claro, afortunadamente, ¿no? Bueno, pero ha habido movimientos desde el Parlamento Europeo. Eso es. ¿Dónde están ellas? De GECON y Mujeres y CIA, aquí están ellas. O sea, hay respuestas, claro, se mueve el tablero, y además hay que convencer a las mujeres de que se ocupen, que se ocupen de su imagen, del impacto que causan y del espacio que tienen que ver, que tienen que tener para estar en un foro, para escribir, para contar lo que piensan. Y estamos otra vez hablando de que eso es una referencia. Pero fíjate que creo que falta como un paso más allá, que es intentar que cuando haya debates sobre diversidad, sobre cuestiones de género, haya hombres
opinando de forma paritaria también junto a mujeres en esos debates. ¿Por qué siempre tenemos que estar nosotras opinando Totalmente. en esos debates? Todo lo que tiene que ver es como con... la última frontera sí, sí. en la parte de las conferencias. Sí. Oye, fenomenal, pero vamos a implicarles también a ellos, vamos a escucharles, vamos a hacerles corresponsables a que escuchen otros puntos de vista, a escucharles a ellos también y a involucrarlos también en esos debates, porque en esos no están. En cada desayuno guays que hacemos, termino diciendo, por Dios, la próxima vez al frutero, al portero, pero traigan hombres aquí, porque de verdad, claro, o sea, es que... somos todas las mujeres las que estamos debatiendo estos temas que ya conocemos, o sea, que sirve para arroparnos, que sirve para fortalecer y para ir adelante con más precisión y velocidad. Pero necesitamos que los hombres estén involucrados, ¿no? Y creo que eso cuesta. Y tiene que ver otra vez con el tema de los estereotipos, de los sesgos, de qué creemos. A ver, estos son temas de mujeres. Claro, porque dices, no puede tener una opinión sobre este tema o no puede hablar sobre este tema. No, tenemos que hacer que hablen sobre este tema. Total. Y tener conversaciones incómodas, igual que la podemos tener entre nosotras, con diferentes puntos de vista, ¿no? Totalmente. Y quería hablarte de una cosa más, ¿no? Tú en 1994 creas Victoria, sí, que era pues una auténtica revolución en ese momento, imagino, porque era una revista que hablaba de mujeres líderes con perspectiva de género, ¿no? Ese realmente fue el germen de luego todo lo que ha venido después. Total, pero además yo cuento una anécdota que es muy graciosa y que ahora se entiende, que es cuando yo decía perspectiva de género, me preguntaban si estaba en el negocio textil. O sea, la palabra género todavía como la concebimos hoy no estaba. Sí existía, pero no estaba instalada. O sea, generaba... ¿En el negocio textil? Claro, porque por lo de género, o sea, género... el género de la tela. Ni lo había pensado. Bueno, no voy, porque me acuerdo un año que tenía que viajar porque tenía que dar una conferencia en un congreso que tenía que ver con género. Y me decían, pero no tenía ni idea que estabas en el negocio textil. Y yo decía, bueno... Pues sí que pues decías tú, pues aquí sí que queda por construir. Sí, que queda. Bueno, y realmente después de ese proyecto, ¿no? Y ha habido otros muchos, hablábamos antes pues de esta periodista, ¿no? Que funda pues ese diario maravilloso también hablando de feminismo. Y después han venido... afortunadamente muchos medios que tienen sus propias secciones donde se habla de temas de género, y también hay medios muy relevantes, ¿no? Pues por ejemplo EFE, que al final es una institución, ¿no? Y claro, ha dado un paso al frente y ha fundado Feminista, donde se habla también y se abordan cuestiones vinculadas al género. Entonces, bueno, ya empezamos a tener otros referentes, pero también es cierto que, y voy a nombrar la competencia, pero me parece que hay que ser generoso, ¿no? Y que cuando se hace un buen trabajo hay que reconocerlo. JIC, una otra agencia, lanzaba un informe de Purple Check, ¿no? Y hablaba precisamente de cómo todavía en los titulares se habían visto muchísimos titulares en muchísimas partes del mundo, creo que eran 20 países o 15 países, y hablaban precisamente de que había un condicionamiento de género cuando se hablaba muchas veces, se daban las noticias, se daban las informaciones en cuestiones de violencia sexual, en cuestiones vinculadas incluso a la política, etcétera, ¿no? Y qué importante es también que cambiemos y que empezamos a tener una sensibilidad mayor. Bueno, yo, por ejemplo, uno de mis consejos, en general, pero con las mujeres con las que trabajo, es, primero, no aceptes más preguntas de cómo llegaste de aquí, si puedes conciliar, si no. Habla de lo que sabes, que es lo que hacen los hombres. Claro. O sea, eso genera, yo tengo dentro de mi programa, un subprograma que se llama PAR, que es prestigio, autoridad y reputación. O sea, ¿cómo se construye eso? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que nos identifica, lo que somos, lo que vamos construyendo? Y sobre todo, ¿en qué espejo queremos mirarnos, ¿no? ¿Quiénes queremos ser? O sea, tenemos... hoy la vida es mucho más larga, si comparamos con lo que fueron las de nuestros antepasados, seguramente tendremos 12 hasta 3 vidas. O sea, ¿cómo no vamos a elegir? ¿Cómo no vamos a decidir tener el rol o dentro de la cantidad de cosas que sepamos poder optar por alguna que nos represente más? Y a la par disfrutar de las mieles del reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no? A veces me dicen, bueno, pero eso es arrogancia. No. Una cosa es autoridad, otra cosa es arrogancia. La arrogancia es no tener humildad, no tener claro, el registro y creer que uno se sabe todo, ¿no? Autoridad, reputación es otra cosa. Y creo que tenemos que hacerlo.
porque esa manera de algún modo ubicar a las mujeres o los temas que tienen que ver con las mujeres con temas menores, a mí me parece un espanto. Es como decir, y que todavía no, creo que es algo que sigue permaneciendo en el tiempo, que cosas tan importantes y vitales, nunca mejor dicho, como la educación y la salud, son de las profesiones peor pagas, cuando nos va la vida en ello, o sea, la vida, el conocimiento y nuestro futuro, ¿no? Entonces, empecemos a poner en valor todo aquello que hacen las mujeres, que hemos hecho durante siglos, y también es algo que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, a veces también siento, y esto lo dije en aquel día en EGECON, que hay un poco de paternalismo, infantilismo, que estamos, y a mí me subleva bastante, ¿no? Como en el rinconcito de las mujeres. No, yo quiero... yo quiero estar decidiendo, tomando las decisiones. En el espacio donde claro. Las decisiones se toman en temas absolutamente fundamentales que nos incumben, que nos importan y que van a ser, y otra vez volvemos a la responsabilidad, importantes para quienes nos sucedan, ¿no? O sea, cuando nos pidan cuentas, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy convencida de que hay muchas cosas que debería haber hecho mejor, pero que hay un montón que sé, y no hablo de granito de arena, que es otra cosa que me perturba enormemente. Aportar un granito de arena es súper femenino. Los hombres hablan el 0,10% del granito de arena. No, aportar aquello que consideramos que va a impactar, que tiene peso, y sobre todo que no nos lo van a reclamar o que nos reclamarán menos porque hicimos lo que podíamos hacer. O sea, ahí dependerá de la responsabilidad y del alcance y de las herramientas que tengamos, ¿no? Cada una en la posición en la que estamos. Pero no hacerlo cuando podemos hacerlo, para mí es un crimen. Totalmente. Has hablado de mirarse al espejo. ¿En qué espejos se ha mirado y se mira Mercedes Julich? Bueno, yo fundamentalmente, a mí uno de los libros que más me ha marcado, y cuando imparto talleres o charlas, siempre digo, esto es innegociable, o sea, con lo demás hagan lo que quieran, pero o sea, la próxima vez que me vean, por favor, que hayan leído un librito, que se lo leen en un rato, y se llama Una habitación propia, de Virginia Woolf, que en muy poco tiempo va a tener 100 años, porque es de una claridad absoluta, sí, y porque además sigue siendo vigente. Yo conozco a muchísimas mujeres, y esto me enoja bastante, que todavía están en puntas de pie, pisando por ciertos lugares que deberían hacerlo con contundencia, con determinación, con autoridad. Digo, todos tenemos fortalezas y debilidades, y reconocerlas creo que tiene que ver con el liderazgo del que hablabas vos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar en pequeñito? ¿O por qué quitarnos? ¿O por qué, otro lugar común, pero que funciona y es más femenino, que es el síndrome de la impostora, ¿no? Yeah. O sea, esto que lo hablamos, que lo repetimos, y a mí ya no me gusta hablarlo. Por favor, pongámonos en el lugar que nos corresponde, peleemos por ese lugar, y sobre todo, y para mí es súper importante, abramos la puerta, ¿no? Sentémonos a la mesa y traigamos la silla para que vengan otras mujeres, seamos generosas, conectoras. Creo que es un espacio que nos merecemos y que tenemos la obligación de encontrar. Pero nadie va a venir a llevarnos de la mano y a decir, tú vales y siéntate y tal. O sea, otro de los temas que suelo repetir es que el poder no se da, se quita. O sea, es muy difícil que alguien venga generosamente y diga, siéntate en mi silla, que me lo paso fenomenal, que tengo todos los privilegios y los beneficios, y siéntate. No. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? También respeto muchísimo las aspiraciones, ¿no? O sea, cada uno haciendo su evaluación y con qué se queda y qué necesita. No es lo mismo la idea de éxito, seguramente, de muchísimas mujeres y de muchísimos hombres. También tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Entonces, cada uno a su manera, mientras no jorobien los demás. O sea, para mí ahí hay una frontera, un límite muy importante, ¿no?
Pero bueno, hay que poner en marcha las estrategias y el lobby y las conexiones para llegar cómoda, o sea, confortablemente. Para mí la palabra confortable es como muy... porque es que es un espacio en el que nos merecemos estar, con nuestros colores, con lo que sabemos y lo que no sabemos que debemos aprender o que tenemos que preguntar. Pero tenemos la posibilidad, la mayor parte de las mujeres, de hacerlo, cada una en su escala. Y bueno, y nuestra responsabilidad es mayor. Pues nada, Mercedes, muchísimas gracias por tantos consejos que dejamos para que nos escuchen también todas las personas que oyen el podcast. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Y a los demás, pues nada, podéis escucharnos como siempre en Spotify, en iVoox y en YouTube. Así que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.